Recording in progress. Hola, hola. ¿Me logran escuchar? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí se escucha. Buenos días, sí le escucho. Sí, sí se escucha. Gracias. Muy bien. Buenos días también, de paso a todos. Bien. Buenos días a todos los presentes y bienvenidos a la tercera jornada internacional de investigación, innovación y transferencia tecnológica, organizado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén y los organizadores de la tercera jornada internacional. El día de hoy nos acompaña el jurado calificador que estará con nosotros a lo largo de este día y vamos a pedir que por favor enciendan sus cámaras del jurado para poder ir presentándoles a cada uno de ellos. En esta mañana quiero presentar al doctor Barrena Gurbillón Miguel Ángel, actualmente profesor principal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas, e investigador de su instituto INDEXEX. Ha realizado pasantías en energías renovables en Colombia, año 2008, Cuba, 2010, Brasil, 2012 y 2018, y Alemania, 2013. Realizó investigación y escalamientos en energías renovables, biogás, solar térmica y fotovoltaica, bomba de aire hidráulico, diseño propio, eólica, aerogenerador, secado de alimentos y extracción de aceites esenciales. Nos acompaña, ahí está el doctor Barrena Gurbillón Miguel Ángel. Vamos a darle un cordial saludo al doctor Gurbillón Miguel Ángel. Asimismo, también nos acompaña candidato a PhD, Pinedo Nava Henry Oswaldo, científico en geofísica espacial. Académicamente es candidato a PhD en ciencias con mención en física del espacio por The Arctic University of Norway, magíster en física aplicada en la Pontificia Universidad Católica del Perú e ingeniero mecánico eléctrico en la Universidad de Piura. Profesionalmente es ingeniero de radiofrecuencia, antenas y radares, diseñador de experimentos con radares científicos de diversa longitud de onda, HF, VHF, UHF, y calentador artificial de electrones ionosféricos para estudios diversos como fenómenos de la mesosfera polar. Es especialista en tratamiento y análisis de señales, asimismo con procesamiento de grandes candidatos de datos y visualización científica de resultados. Bienvenido, candidato a PhD, Pinedo Nava Henry Oswaldo, en esta mañana, en esta tercera jornada de investigación e innovación transferencia tecnológica. Asimismo, también vamos a presentar en esta mañana a la doctora Vieira Peña Eneida Graciela, docente de la Universidad Nacional de Tumbes, doctorado en Ciencias de los Alimentos y maestra en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial. Ingeniera pesquera de profesión y ha realizado investigaciones en las áreas de biotecnología, acuicultura, conservación ambiental, control de calidad en alimentos, procesamiento de recursos hidrobiológicos. Ellos estarán con nosotros en esta mañana para participar, acompañándonos como jurado calificador de las ponencias que vamos a tener en este día por nuestros ponentes que realizarán a continuación. Bien, estamos en el tercer día de esta tercera jornada internacional. A lo largo de estos días que inició el día miércoles hasta hoy, que es la clausura, hemos tenido temas, ponencias muy interesantes para el beneficio de desarrollo científico y tecnológico de la Universidad Nacional de Jaén. Bien, en esta mañana vamos a presentar la ponencia Influencia de tamaño de plántula de Chincona officialis
rubiácea en la supervivencia y deformación del tallo posterior al rapique. Nos acompaña Franklin Fernández, Ani Huacha, Lenin Quiñones y Tito Sánchez. Con ustedes, adelante, mis estimados compañeros. Buenos días a todos. ¿Me confirman si se observa mi pantalla? Sí, confirmamos que sí se ve. Sí se observa, sí se observa. Perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días al jurado que está presente hoy, a los organizadores de este importante evento científico. Hoy les vamos a compartir una investigación que estuvimos desarrollando a inicios de este año y que buscaba determinar qué influencia tiene el tamaño o la altura de la plántula de Cinchona officinalis al momento que se hace el repique, ¿sí? Y lo evaluamos a través de la determinación de la supervivencia y de la deformación del tallo. La presentación la he segmentado en 4 capítulos. El primer capítulo hablaremos una parte introductoria, un poco de historia y conceptos genéricos acerca del árbol de la quina. Luego detallaré un poco la metodología que se siguió, los resultados que obtuvimos y finalmente terminaré con una conclusión. Como parte introductoria, pues sabemos que el Perú es un país megadiverso debido a la abundancia de flora y fauna que este contiene, ¿no? Dentro de esta flora, pues está una de las especies más importantes para el Perú y para el mundo, que es justamente el árbol de la quina, ¿no? El Cinchona officinalis. ¿Por qué es que se da esta importancia a nivel nacional e internacional? Debido a que en su momento, pues esta especie, el árbol de la quina, fue la única cura para la malaria, que en ese entonces, pues contraer malaria significaba la muerte, ¿no? Entonces, esta importancia medicinal es la que convierte en 1825 que sea escogida para que represente la riqueza vegetal del Perú por Simón Bolívar, ¿no? Y aparte de ello, pues todo el tema económico que en su momento significó, ¿no? Se habla de que llegó a costar más que el oro, la corteza del árbol de la quina, ¿no? Entonces tiene una trascendencia histórica, económica y cultural y cívica que hasta nuestros días viene significado, ¿no? Y la problemática actual es que debido a la explotación que hubo en sus inicios, ¿sí? A la sobreexplotación, al no tomar en cuenta el hecho de reforestación o repoblamiento o enriquecimiento de plantaciones, es que hoy por hoy muchas de las especies del género Cinchona se encuentran en peligro de extinción, ¿no? En condición de vulnerable, en condición de peligro de extinción, ¿ya? Y sumado a esto, pues la presión que se sigue ejerciendo hoy por la ganadería o por la agricultura migratoria sobre los hábitats donde prosperan especies de este género, ¿no? El género Cinchona, ya que sobre todo en condiciones de bosques de neblina, ¿no? Entonces, toda esta problemática pues hace necesario el desarrollo de proyectos de reforestación, el desarrollo de estudios de investigación que se enfoquen en su botánica, en su taxonomía, en su genética, en propagación, en fenología y todos los estudios que puedan servirnos de base para poder luego, digamos, ir a la práctica y entablar algunos proyectos de reforestación, pues, y al final que estos sean exitosos, ¿no? Un poco de la historia del árbol de la quina, digamos, iniciamos por el 1600, cuando la malaria pues estuvo en su apogeo,
por decirlo, ¿no? Y ya les decía que contraer malaria en ese entonces pues significaba la muerte, ¿no? Pero ya para esos años los indígenas de Loja habían descubierto justamente la cura para este mal, ¿no? Que era la corteza del árbol de la quina. Y ya por ese entonces pues, se inició con el proceso de evangelización, ¿no? Por parte de los jesuitas hacia los indígenas. Y se produjo este intercambio de conocimiento, ¿no? Ya los jesuitas se enteraron de la cura de la malaria y de alguna forma iniciaron a difundirlo, ¿no? En 1630, por esos años, la condesa de Chinchón enferma de malaria, ¿no? Este año o este episodio marca un antes y un después con respecto a la importancia del lago de la Quina y a la explotación posterior que hubo, ¿no? ¿Por qué marca un antes y un después? Porque cuando enferma la condesa de Chinchón, eh, para ese entonces ya les decía que la malaria no tenía cura. Los jesuitas, que habían tenido su expedición por Loja, pues ya de cierta forma conocían la cura, le envían polvos de corteza de cinchona, ¿sí? A fin de que pueda curarse de este mal. En un inicio, pues, según la historia, se muestra un poco de reacio, ¿no? Al hecho de consumir esa microbiota. Gracias. La condesa se muestra un poco reacia de consumir los polvos de esta corteza, ¿no? Porque no se conocía la cura. Pero al final termina por consumir y termina por curarse de la malaria. Entonces, que la corteza, los polvos de la corteza del lago de la Quina curen a un personaje muy importante para el virreinato del Perú y de España, pues eso hizo que rápidamente se conozca en Europa la importancia de esta especie forestal, ¿no? En tema de la medicina. Entonces inició con todo un monopolio, una sobreexplotación, una extracción de corteza de los árboles pues, que existían en los bosques de Loja y de la parte norte del Perú, y pues eso conllevó a la situación actual prácticamente, ¿no? Luego ya se inician con los estudios botánicos por Carlos Linneo, botánicos taxonómicos, se sintetiza el principio activo de la quinina, ¿sí? Y esto hace que se reduzca la presión que se tenía sobre las plantaciones forestales, ¿no? O sea, las plantaciones, los árboles de cinchona que existían en su estado natural, ¿no? Porque ya se sintetizó el principio químico de la quinina. Años después ya se empezaron a instalar plantaciones forestales en el Congo, en las islas de Java, por ejemplo, y que hasta hoy siguen produciendo quinina natural para el mundo, ¿no? O sea, para la medicina, para aguas tónicas, por ejemplo, que es hoy por hoy una de las tendencias. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Por qué Perú o Ecuador no es que aprovecharon esa oportunidad y por qué es que nosotros, siendo de los países más ricos en especies de cinchona, que no somos los que actualmente exportamos quinina natural para el mundo? ¿Ya? Y el último episodio del coronavirus, pues que se habló en algún momento de que la quinina o la cloroquinina pues, tenía efectos positivos para paliar los efectos del coronavirus, y eso hizo que las comunidades alejadas, por ejemplo, donde existían árboles de la quina, pues aprovechen la corteza, tumben los árboles, y al final, hoy por hoy, pues se ha generado mayor daño producto de esta condición del COVID-19, ¿no? Y esta es una tabla donde nos muestra todas las especies de cinchona que existen en toda Sudamérica, ¿no? Que están distribuidas pues, por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Siendo Perú el país con mayor diversidad de especies de este género,
19 de las 24 especies que se han reportado existen en Perú, ¿sí? Y cuánto es que se ha hecho en temas de investigación o de reforestación con esta especie en Perú, ¿no? Es una pregunta que queda. ¿Dónde es que realizamos este estudio? Realizamos en el Centro Polo La Cascarilla, que se ubica al noroeste de la provincia de Jaén, a 1 hora aproximadamente. En esta comunidad se han reportado hace 5 o 6 años que existen alrededor de 5 especies del género Cinchona, ¿no? Es una comunidad que es rica en cuanto a diversidad taxonómica de este género, ¿ya? Ahora mismo, bueno, dentro de 2 o 3 meses vamos a iniciar con proyectos de identificación nuevamente para constatar cuál ha sido el efecto de la pandemia, ¿no? Como ya le decía, yo he ido a evaluar últimamente algunos árboles y ya no existen, ¿no? O sea, está el tocón, pero ya el árbol pues, ha sido aprovechado su corteza, la madera, todo, ¿no? Entonces, se ha generado un efecto muy negativo producto de... ¿Cómo es que hicimos el tema de o sea, de toda cogimos segmentamos en 3 grupos, ¿sí? Y cada grupo en 3 repeticiones, por repetición 10 unidades experimentales, y los segmentamos por altura de la plántula, ¿no? Primer grupo de 2 a 5 centímetros, el segundo grupo de 5 a 8 y el tercer grupo pues, mayor a 8 centímetros, la longitud de la planta. Y ahora lo vemos. Esto es como para que, digamos, entendamos un poco los que no llevamos una carrera forestal, ¿ya? La propagación de cinchona nosotros la realizamos en estas cámaras de subirrigación, ¿ya? Ahí sembramos las semillas. eh, Al cabo de 15 días aproximadamente estas semillas germinan, ya se pueden observar las plántulas o las primeras hojas. Y en esta cámara de subirrigación permanecen aproximadamente 5 meses, ¿ya? Para que las plántulas estén listas para ser llevadas al repique. Y es justamente aquí, en este proceso, donde nosotros hemos evaluado qué influencia tiene la altura de la plántula sobre la supervivencia y la deformación del tallo que se puede presentar producto de la altura justamente de la planta, ¿no? Y en este proceso del repique, pues es uno de los más importantes dentro de la producción de plantones forestales, porque las tasas de mortalidad tienden a estar entre el 50 y el 60%, ¿no? La más entre el 40 y el 50%, ¿no? La más prometedora, ¿no? Incluso se puede llegar a más, dependiendo de las condiciones en las cuales realizas este proceso, ¿no? Y al final ya obtienes un plantón pues listo para ser llevado a campo definitivo y puedas continuar con tu proceso de reforestación, ¿no? Y esto es lo que le comenté, ¿no? El grupo 1 pues son las plántulas más pequeñas, grupos, plántulas entre 5 y 8 centímetros, y el grupo 3 ya son plántulas súper grandes, ¿no? Mayor a 8 centímetros, 8, 10, 15 centímetros, ¿no? Que por lo general estas alturas de las plántulas pues están o se dan porque o bien se sembró mucha semilla en un espacio pequeño y esto hace que la plántula pues se preocupe por alcanzar altura al fin de que pueda obtener radiación solar, o porque estas plántulas pues ya pasaron digamos, si son 5 o 6 meses el tiempo ideal para que se pueda repicar, pues estas ya tienen 7, 8, 9 meses, ¿no? Entonces, por eso que se alcanzan estas alturas. ¿Y qué resultados obtuvimos? Miren, el primer resultado donde medimos la sobrevivencia es que hay mayor sobrevivencia en el grupo donde las plántulas, la altura de las plántulas están entre 2 y 5 centímetros, ¿ya? Y hay menor sobrevivencia en las plántulas que están mayor a 8 centímetros. Ahora, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la explicación, no? Cuando se lleva la plántula de la cámara de subirrigación, el proceso de germinación, hacia el repique,
sembrarla o instalarla en la bolsa ya, tiende a, primero, a dañarse el sistema radicular, ¿no? Y cuando se repica, pues el hecho de que este sistema radicular se recupere rápidamente no es posible, ¿no? Entonces, cuanto mayor es el tamaño de la plántula, pues el sistema radicular va a ser más grande y va a tener mayor cantidad de biomasa aérea, ¿no? O de hojas o de área foliar. Esto genera, además de un balance hídrico, un desbalance hídrico, ¿no? Las plántulas de más tamaño pues van a ser más exigentes en agua y como el sistema radicular no está, o sea, está dañado, en ese momento hasta que se recupere, ese desbalance hídrico hace que se produzca un cierre estomático parcial, ¿sí? Y esto pues va a generar fotoinhibición y con ello pues la muerte o en todo caso se va a presentar algún tipo de quemadura en las hojas, ¿no? Entonces, ese es el principal factor por el cual al final se recomienda que la altura, digamos, idónea o el rango de altura idónea para que se trasplante o se realice el trasplante de la plántula, pues sea entre 3 y 6 o 7 centímetros, ¿no? Ahí obtienes porcentajes de sobrevivencia pues, superiores al 80% incluso, ¿no? O sea, que son muy, muy altos. Y esta es una gráfica donde nos muestra la mortandad diaria de las plántulas de Cinchona officinale, ¿no? O sea, se han concentrado, la mortandad se ha concentrado en los primeros días, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque justo es en ese periodo donde la plántula siente el estrés, ¿no? Ya le decía, el estrés hídrico, sobre todo el estrés de cambio de condiciones, ¿no? Las condiciones las cuales tiene la plántula en la cámara de subriegación son condiciones de alta humedad, de una temperatura constante, por ejemplo, y un tipo de sustrato idóneo justamente para el proceso de germinación, ¿no? Que nosotros utilizamos sustrato de bosque y que este sustrato pues sea extraído de bosques donde existe árboles de la quina, ¿no? Entonces es un sustrato muy distinto al que se utiliza posterior y en el repique, ¿no? Y en el repique ya pues la humedad va a disminuir, el tema de la temperatura también va a ser otra, el tema de exposición a luminosidad va a ser otro, ¿no? Entonces, los primeros días van a ser los días claves y críticos para el éxito de tu producción forestal, ¿no? O sea, los primeros días posteriores al repique, me refiero al trasplante, ¿ya? Y del mismo modo, ¿no? O sea, las plántulas o el grupo de plántulas que que fueron de una altura mayor a 8 centímetros, pues al siguiente día ya se mostró la mayor tasa de mortandad, ¿no? Y con respecto a la deformación del tallo, que la torcedura, ¿no? Se apreció mayor cantidad de plántulas con el tallo torcido en plántulas de mayor altura, ¿no? O sea, de más de 8 centímetros. Y esto justamente o sea, en la imagen que vimos de los grupos de las plántulas, eh, pues la longitud del tallo hace que esto pues no sea, cuando se trasplante, no sea tan rígido, ¿no? Entonces, el desbalance hídrico hace que las plántulas o el tallo pues tienda a inclinarse. ¿Ya? Cuando se inclina, pues hasta que se recupera la plántula, pues ya va a generar un tipo de torcedura, ¿no? Porque no se va a levantar el tallo como tal, ¿no? Va a generar un tipo de torcedura por la parte del ápice, sobre todo. La planta va a buscar luz, ¿no? Entonces, es justamente ese efecto que se puede observar si es que las plántulas pues tienden a ser más grandes al momento de que se repican, ¿no? Y ahora un plantón con alguna presencia de torceduras, pues ya muchas veces no es requerido por el mercado o no se recomienda utilizar en la siembra, ¿no? Dentro de los proyectos de reforestación, ¿sí?
Y finalmente, pues llegamos a una conclusión muy, digamos, interesante, ¿no? De que el tamaño de las plántulas de cinchón officinales al momento del trasplante pues, tiene una relación inversamente proporcional tanto con el porcentaje de supervivencia como con las características morfológicas del tallo, ¿no? Es así que cuanto menor sea el tamaño de la plántula, o sea, me refiero entre 3 y 6 centímetros, ya, del tamaño de la plántula al momento del repique, mayor será el porcentaje de supervivencia, que lo vimos, porcentajes de supervivencia superiores al 80%, incluso, y pues también va a ser mayor el número de plantas, de plántulas de cinchón officinalis que no presenten alteraciones morfológicas en el tallo, ¿no? Ya lo veíamos, porque los tallos que son grandes, o sea, mayores a 8 centímetros, hemos visto que tienden a inclinarse en los primeros días, ¿no? Aquellos que no mueren pues tienden a inclinarse. Para que la plántula se recupere, pues va a mostrar algún efecto de torcedura sobre el tallo, ¿sí? Eso es lo que hemos querido compartir de este estudio, ¿sí? Y muchas gracias. Bien, una consulta, ¿no? De acuerdo al programa son media hora de exposición, incluyendo la ronda de preguntas para cada expositor. Y vamos a hacer la conducción como jurados o como han planificado. A ver, por favor, al respecto. Bien, sí, cada ponente tiene una duración de 30 minutos. Después unas 5 minutos para consultas, inquietudes o preguntas por parte de los asistentes y también por parte del jurado calificador. Nos hacía esta pregunta porque el programa que nos han hecho llegar habla, por ejemplo, de 9, 9 y media, un tema, a partir de las 9 y media hasta las 10 otro tema, entonces yo creo que debe establecerse 20 minutos de exposición y 10 minutos para preguntas, porque si no vamos a alterar la programación, ¿no? Esa es la sugerencia que hago, no sé qué dicen los representantes de la universidad.